Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 7 de marzo del año 2023. Llamamos a este devocional de lunes a domingo Palabras de Esperanza, porque es nuestro deseo y oración que sean de bendición para sus vidas y traigan aliento, consuelo y fortaleza a cada uno de ustedes. Hace unos domingos iniciamos una serie de predicaciones en la Iglesia Torre Fuerte, diseñadas para contestar la pregunta ¿en qué creemos? La respuesta que vimos el domingo pasado fue creemos en la Trinidad, una palabra que no se encuentra en la Biblia. Tertuliano, uno de los padres antiguos o patriarcas de la Iglesia, fue el que la mencionó en un documento extracanónico, no en la Biblia, pero habla de nuestro Dios trino, porque creemos en un Dios que existe en tres personas. Esta semana los devocionales tratarán varios aspectos de nuestro Dios, un Dios trino. Hoy vamos a usar como texto para nuestro devocional Hechos, el capítulo 2, versículos 2, 37, 38. Primero leamos el versículo 37. Dice ahí en sus Biblias, al oír esto se compungieron de corazón. Entre paréntesis significa que el Espíritu Santo a través del mensaje de Pedro traspasó el duro corazón de ellos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Este fue el resultado de la predicación del apóstol Pedro, humanamente hablando. Divinamente vamos a ver que el Espíritu Santo estuvo detrás de todo esto, actuando, obrando. El Espíritu Santo había hecho su obra por medio del sermón de Pedro y los había hecho comprender que merecían el juicio de Dios. Y en esta ocasión no dijeron, nosotros no matamos a Jesús, reconocieron su culpabilidad. Tampoco dijeron, Él no es el Cristo. Muchas veces lo habían negado. Ahora no hicieron ninguna acusación a Pedro, que antes del mensaje habían dicho que lo que habían presenciado cuando los 120 hablaron en idiomas que no conocían, las maravillas de Dios a todos los reunidos ahí en la explanada del templo, y dijeron, están borrachos, han bebido demasiado. Ya no hubo ese tipo de acusación. El Espíritu de Dios había penetrado con la palabra a sus corazones. Habían sido heridos en el corazón. Y la pregunta que hicieron demuestra que Dios los había preparado ya para escuchar el Evangelio. Es el remordimiento por el pecado cometido. Ahora ven con claridad lo ocurrido y lo que les corresponde por la ofrenda a Dios y no saber qué camino tomar, para así escapar de las consecuencias de sus acciones. Hicieron entonces la pregunta correcta. ¿Qué debemos de hacer ahora? Eso fue una indicación clara a Pedro y los demás apóstoles que el Espíritu Santo había hecho lo prometido por Jesús cuando dijo, ahí en Juan 16, versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga, el otro Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa es la obra de la tercera persona de la Trinidad en la salvación. Traer convicción. También después de convicción y después de creer la persona, nacerán de nuevo, serán regenerados, hechos nuevas criaturas y sellados por el Espíritu Santo. Ahora, con esa puerta abierta, expresada por las palabras que haremos, Pedro les indica qué es lo que deben de hacer, y obviamente también a nosotros. Pedro les dijo en versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos significa algo más que lamentarlo. Ya estaban apenados por su anterior rechazo a Cristo y por la parte que habían tenido en la crucifixión, porque muchos de esta multitud 50 días antes habían clamado la sangre de Jesús. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos.
El arrepentimiento es el punto inicial en el proceso de salvación, de regeneración. Dios no pone parches o remiendos sobre las vidas viejas, sino que cambia, transforma completamente la persona. Son hechas nuevas criaturas, de manera que todo lo viejo ya pasó, y aquí todos son hechos nuevos, de acuerdo a 2 Corintios 5. Arrepentirse es cambiar la mente como paso previo para vivir de otra manera. Es reaccionar contra el pasado y renunciar a todas sus exigencias, rechazando definitivamente las demandas y las tentaciones de Satanás. Arrepentido significa dejen su incredulidad pecaminosa y vuélvense a Jesús. Dejen su propia justicia y confíen en la obra redentora de Jesús. Es la otra cara de la fe. El arrepentimiento verdadero trae paz y abre la puerta para seguir adelante con todas las más bendiciones de Dios. En el caso que estudiamos ahora, los apóstoles además les indicaron: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Para los judíos, esta señal externa del arrepentimiento, el bautismo en agua, les resultaba fácil de entender porque lo practicaban en las sinagogas, y también daba continuidad al mensaje de Juan el Bautista, que pidió: arrepentíos, prepárense para el reino de Dios que viene. Ahora relacionado específicamente con el nombre de Jesús y el don del Espíritu Santo. Bautizarse en el nombre de Jesús no es una fórmula como pasó después para algunas sectas. No solo es una confesión pública de fe en Jesús, es lo principal. Indica un poquito más. Es como decirles Pedro a los que estaban arrepentidos: sométense a Jesús el Cristo que antes habían rechazado. Es someterse a su autoridad, reconocer sus demandas y estar dispuesto a servirle. Es decir, utilizando el mismo método con que los hebreos judíos aceptaban a los prosélitos gentiles, Pedro les enseña que deben someterse al Señor Jesús al bautizarse en agua. Bautizan en su nombre, porque están bajo la autoridad del Señor Jesús, que los había comisionado en Mateo 28. Indica que el tema de toda potestad afecta a todos los creyentes sin discriminación. Algunos preguntarán por qué solo en el nombre de Jesús. Porque recuerdan que Jesús en la gran comisión de Mateo 28, 19 a 20, indicó que deben de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. 4 veces, sin embargo, en el libro de Hechos se menciona el bautismo en el nombre de Jesús, Jesucristo o el Señor Jesús. Al estudiar el crecimiento y desarrollo de la fe cristiana, se nota que en el primer siglo se bautizaba en el nombre de Jesús, como también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es un solo Dios, recuerden, Jesús es Dios. Sin embargo, para el final del primer siglo ya predominaba la costumbre de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que usamos nosotros cuando bautizamos hoy en día. Es una declaración de lealtad a aquel al que vamos a seguir, a Jesús. Jesús no estaba dando una indicación precisa de las palabras que deben de usarse, como que si usamos uno un poquito diferente, no es legítimo. No. Estamos bautizando a personas que están confesando su fe en Cristo Jesús. La cosa más importante acerca del bautismo es cuando una persona es bautizada, están declarando a todos públicamente que creen en Jesús y han aceptado o se han convertido en un discípulo para seguirle. Habiendo ellos obedecido, demostrado que realmente habían cambiado, Dios tiene 2 regalos para ellos como también para nosotros: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El bautismo en agua no te da esto porque claramente es un don de Dios dado inmerecidamente por gracia y misericordia de Dios por medio de la fe en Jesús. Este perdón, que se menciona en este versículo 38, es amplio, incluye todo tu pasado, incluido el rechazo al Señor Jesús. Perdonar es remitir o enviar lejos, borrar, cancelar.
En este caso, remitir o enviar lejos la forma más utilizada en el Nuevo Testamento para indicar el propósito divino de eliminar la culpa del culpable y enviarla a lo invisible, lejos, tan lejos del este como lo es el oriente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la deuda que es cancelada de acuerdo a Colosenses capítulo 2. El perdón no es una acción de parte de Dios que merecemos o que nos corresponde, sino que es una gracia suya hacia nosotros. En consecuencia, debemos recibirlo con gratitud y aceptarlo con gozo, porque es el mejor beneficio que podamos recibir de manos suyas. Aquellos hermanos sintieron que algo había ocurrido en sus corazones, estoy hablando de los 3,000 que creyeron, y que la enseñanza tantas veces repetida por el Señor se había transformado en una realidad para ellos. Estaban perdonados. También recibirán el don del Espíritu Santo. Pero noten que ahí, inmediatamente después que Pedro les dice arrepentíos y bautícense, creyeron y fueron bautizados en agua y fueron añadidos a la iglesia 3,000 de eso. Pero también recibirían el don del Espíritu Santo. No confundamos el don del Espíritu Santo que se menciona aquí en el versículo 38 con los dones que el Espíritu Santo da a cada creyente, como lo hizo en este capítulo anteriormente. El don del Espíritu Santo en este versículo que se menciona aquí se refiere a la manera particular de Pentecostés en adelante de las consecuencias espirituales de salvación. Aquí está la gran diferencia entre el perdón hasta este momento y a partir de Pentecostés. Ahora la promesa está atrás, se cumplió. Recibir el Espíritu Santo y recibir a Dios mismo en tu interior, haciendo el Espíritu Santo un templo de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que bautiza, habita, regenera y transforma a cada creyente en parte de la familia o el cuerpo de Cristo. Esto sucede, como vemos en Hechos 2:38 y Efesios 1:13-14, en el momento de creer. El don del Espíritu Santo expresa esencialmente algo que Dios regala con libertad, buena voluntad y gran generosidad. Así es la salvación. Y también el Espíritu Santo. Son regalos que no tienen precio, no se pueden pagar ni revender porque son obsequios de Dios para nosotros. El Padre envió a Jesús. Jesús murió por nosotros y pagó el precio de nuestros pecados, como el Cordero perfecto de Dios. Y mediante la fe en Jesús, el Padre nos perdona el pecado por los méritos de Cristo. El Espíritu Santo es enviado para preparar los corazones de los que no creen, para recibir la salvación por medio de la fe en Jesús, y habiendo recibido esa salvación por medio de la fe, ejecutar o aplicar esa salvación, ese proceso en cada creyente al creer en Cristo. La salvación inicial, cuando somos salvados de la paga del pecado. La salvación progresiva, cuando somos salvados del poder del pecado y transformados a la imagen de Cristo, nuevas criaturas. Y también la salvación final, cuando seremos salvados de la presencia del pecado, cuando estemos con el Señor. En esta manera, vemos la obra salvadora de nuestro Dios Trino y cómo participa, en breve, resumido, superficialmente, porque no podemos hacer una enseñanza, es un devocional, cómo participa Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Demos gracias el día de hoy de cómo nuestro Dios Trino obra su gracia en nosotros para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por ese don inefable, Jesús. Te damos gracias por el perdón de pecado. Te damos gracias y te alabamos por ese don del Espíritu Santo que habita en nosotros, haciendo de nuestros cuerpos un templo de tu presencia. Y habitando en nosotros, nos da dirección y nos guía a toda verdad, equipándonos a través de su poder y los dones para servirte y glorificarte. Úsanos en este día para darte gloria a ti en nuestra casa, trabajo o escuela. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 8 de marzo a las 7:30 de la tarde, a las 19 horas con 30 minutos. A esa misma hora también tendremos un servicio presencial en el auditorio de Torre, sin necesidad de registro y con cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Estamos estudiando en este mes de marzo principios reales de sabiduría. No se olviden de la clase especial sobre la historicidad de Jesús, que será impartida por el doctor David Pérez el próximo sábado, no este sábado en 2, el sábado 18 de marzo en el Salón A de la iglesia del edificio 3 pisos a las 18 horas. Ese sábado 18 de marzo se pueden inscribir este próximo domingo. Gracias por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y como siempre tengan un muy excelente día. Nos vemos.